de Cristo. Gloria al Señor. O sea, tenemos que tener una conducta apta, ¿verdad? Así como Cristo fue ejemplo para sus discípulos, Cristo el nombre de Jesús, así también nosotros también tenemos a todos los ministros al cual Dios llamó, tiene que ser ejemplo delante de su iglesia, delante de aquellos a quien ellos dirigen, ¿verdad? Gloria al Señor, como el apóstol Pablo dice, gloria al Señor, el apóstol Pablo, gloria al Señor, le decía a su hermano Timoteo, que el nombre de Jesús, porque dice, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿verdad? El nombre, o sea, nosotros como, si el pastor es manso y humilde, ¿qué debemos hacer del pastor? Aprender de él, ¿verdad? Él es un ministro, ¿verdad? El pastor que él es un ministro, ¿me entiendes? Y nosotros debemos de aprender las cosas buenas de ellos, ¿verdad que sí? Visto el nombre de Jesús, hacer lo que es las cosas buenas que ellos hacen, ¿entiendes? Aunque a veces es un poco forzoso, pero en las cosas de Dios tenemos que esforzarnos, ¿verdad que sí? Visto el nombre, si queremos agradar a Dios, si queremos honrar a Dios, visto el nombre, si queremos vivir una vida en obediencia a Dios, es necesario que nos sometamos con el Señor a los ministros de la casa. Visto el nombre de Jesús, aleluya. Entonces, sigue diciendo aquí, dice, la ética ministerial es el conjunto de normas escriturales que rigen los ministros cristianos, tanto en la afuera de las motivaciones como en la de sus acciones, y que determinan su conducta en relación con Dios, la sociedad y su familia, su iglesia, la denominación a la que pertenece y la administración cristiana. O sea, un ministro, la ética de un ministro, ¿verdad, Señor? Debe de ir acorde a la palabra de Dios, de acorde con lo que Dios manda en su palabra. Bendito el nombre de Dios. Tenemos que tratar cada día más, y los ministros tienen que tratar cada día más de someterse a Dios, ¿verdad? De hacer la voluntad de Dios. Eso hace un buen ministro de Dios, ¿entiendes? Que no hace la cosa a su manera, ni a como él quiera, no, sino hace la cosa conforme a como Dios manda, a como Dios quiere. Eso es un buen ministro de Dios. No es que yo yo soy ministro de Dios y yo hago lo que yo quiero, ¿entiendes? No, eso es un llamado de Dios, ¿entiendes? Cuando Dios llama a alguien a ser ministrador de su palabra, es algo serio. No es cualquier cosa que esté llamando a usted, es Dios, ¿entiendes? O sea, si hacemos la cosa contraria a lo que Dios quiere que hagamos, lamentablemente no se va a ir bien, ¿verdad? Porque tenemos que ser ejemplo a los demás, ¿entiendes? Tenemos que ser ejemplo en la congregación, tenemos que ser ejemplo en la comunidad, tenemos que ser ejemplo en la sociedad. Aún el mundo esté como esté, ¿entiendes? Como esté el mundo corrompido, dañado, pero Señor, pero tenemos que marcar, el ministro de Dios tiene que marcar la diferencia, aún en un mundo dañado, aún en un mundo contaminado, aún en un mundo torcido, hay que marcar la diferencia. Gloria al Señor. No podemos, gloria al Señor, para que supuestamente, para que el mundo yo también con el mundo hacer lo que el mundo quiera. No es así. El mundo quiere que venga en contra de mí, pero yo tengo que hacer lo que Dios me manda como ministro, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Lamentablemente hay mucha gente con el Señor que dicen ser ministro de Cristo, de Cristo, pero su conducta está muy lejos a lo que Dios quiere.
a la que Dios sigue, a la que Dios manda. Entonces, tenemos que dar ejemplo. Todo ministro, gloria al Señor, tiene que dar ejemplo de que en verdad es un buen siervo de Dios, de que en verdad es un buen ministro de Dios. El ministerio de Pablo, el ministerio de Lucas, el ministerio de Marcos, el ministerio de Juan el Bautista, entre otros. Tenemos que aprender de ellos, porque todas las cosas que ellos hicieron, muchas de las cosas que ellos hicieron están aquí plasmadas en la Biblia, y tenemos que aprender de muchas cosas de las cuales ellos hicieron que fue para beneficio de Dios y para ellos. Cuando el hombre es un buen administrador de Dios, un buen ministro de Dios, Dios premia su fidelidad. Dios prima la fidelidad del hombre. Cuando el hombre y la mujer es un buen ministro de Dios, una buena ministra de Dios, Dios lo va a respaldar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está viviendo bajo el concepto de Dios. Está viviendo conforme a los estatutos y estandartes de Dios. Eso hace un buen ministro, ¿verdad, pastor? Y así es que sí. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor y seguimos. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Aquí en el libro de 1 de Corintios, gloria al Señor, capítulo 4, verso 16, gloria al Señor. Y dice, Pablo escribió a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Eso lo hace ¿un qué? Un ministro de Dios, un buen ministro de Dios. El apóstol Pablo le exhorta a Timoteo, ten cuidado, ten mucho cuidado, no te dejes llevar de todo lo que estén diciendo por ahí, porque no todo lo que dicen es cierto. ¿Entiendes? Pero no podemos llevar todo lo que dicen por ahí, tenemos que investigar primeramente. Y más un ministro de Dios, no una gente que supuestamente es un instrumento de Dios, porque eso es un ministro de Dios, ¿verdad? Un instrumento de Dios. Hace lo que Dios pone en él, hace lo que Dios le manda hacer, hace lo que Dios quiere que haga, y eso hace un ministro de Dios. Un ministro de Dios no hace lo que quieras hacer, no. Un ministro de Dios anda en la regla, como Dios manda, como Dios exige, como Dios quiere. Eso hace un ministro de Dios. Pienso yo que es así. Si un ministro de Dios no puede andar como él quiera andar, vivir como él quiera vivir, no, tiene que vivir conforme a los estatutos y a las ordenanzas de Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, sí, dice aquí, gloria a Dios, dice ministerial, dice, la palabra ministerial se refiere al ejercicio del trabajo del pastor. Por lo tanto, definiremos los términos pastor, ministro y añadiremos uno de lo que puede desligarse de ninguna manera de los dos anteriores. Gloria al Señor. O sea, un ministro de Dios, aleluya, tiene que andar y vivir como Dios le ha mandado a que viva. Dice, hermanos, les exhortamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta
indisciplinada y no siga las instrucciones que recibieron nuestros, que recibimos. O sea, ¿qué le dice el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo, él dice, hermanos, el Señor. O sea, ¿qué hace un ministro? Cuando ve a un hermano que está viviendo por ahí de una forma incorrecta, de una forma adecuada, ¿qué él debe hacer? Llamar a los hermanos y llamar la atención para que no se junten con esa persona. ¿No es así, pastor? Pienso yo. Si un hermano por aquí está andando indebidamente, incorrectamente, de una forma que no es del agrado de Dios, usted debe decir a los demás hermanos que se junten con él. Llamar la atención. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero tú no lo puedes seguir la corriente de ese hermanito que está haciendo por algo mal hecho. ¿Entiendes? No se le impida que no se le baja de hablar. No está refiriendo a esto, que el apóstol Pablo que no compartir lo que él haga. Eso es lo que Pablo quiere decir. Gloria al Señor. No es que usted lo baje de hablar, claro que no. Dios. Claro. Hay que llamarlo. Si uno ve un hermano que por ahí está haciendo algo incorrecto, el pastor como una cabeza de aquí después de Cristo lo llama la atención. Y si él sigue en su vida, el pastor busca a otra persona más. Y si sigue en su vida, busca a otra persona más. Son tres. Y si sigue en su vida, bueno, el pastor lo anuncia aquí en la congregación. Eso es lo que hace el pastor. ¿Verdad? Entonces, eso hace un ministro de Cristo. ¿Verdad? El ministro que trata de que la cosa, toda la cosa, vaya en orden. ¿Verdad? Vaya conforme al establecido por Dios. Amén. Vamos a ir más o menos. Gloria al Señor. Entonces, sigue diciendo, dice aquí, gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. Santo es el Señor. Dice, la ética ministerial es la conducta, comportamiento. O sea, la conducta que es el comportamiento. Hay personas que tienen diferentes comportamientos. Hay personas que en un momento tienen un comportamiento, en otro momento tienen otro comportamiento. O sea que son como, nosotros como cristianos tenemos que tratar cada vez de mantener siempre la misma conducta. ¿Entiendes? No importando la situación, no importando la dificultad. Sabemos que somos humanos, sí, y que sentimos, ¿verdad? Y que nos duele algunas cosas, que nos molesta algunas cosas, pero tenemos que tratar, gloria al Señor, de que nuestra conducta sea la misma, no cambiar, no ser como dicen, como los camaleones, ¿verdad? Los camaleones cambian de color, nosotros los cristianos no podemos ser así. Y si estamos actuando así, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Fíjense, que nos ayude. Y como a través del ayuno, de la oración, de la palabra de Dios. Y así, pastor, ¿verdad? Que podemos, Dios nos ayuda, bendito el nombre de Jesús. Dios pone de su parte, pero también nosotros tenemos que ponerle la nuestra. Dice, ministro. La palabra proviene del vocablo griego leitorgo. Este se compone de dos términos: gente, pueblo, trabajo, servicio. De aquí que leitorle significa trabajando para la gente. Con el tiempo, la palabra significó un servidor público, un ministro. De hecho, en latín, la palabra ministro viene de menus, que significa menos, menor. Amén.
más pequeño, ¿sí? Gloria al Señor, menor de la idea de uno que sirve. O sea, eso es un ministro, un servidor, uno que sirve. No es uno que se sirve, eso no es que uno que sirve a los demás, a los necesitados, aquellos con pocos recursos, aquellos que necesitan la mano, ayuda de alguien, ¿verdad que sí? Que necesita la ayuda de alguien. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos ahí más o menos. Gloria al Señor. Dice la ética de la intrusión. Bendito el nombre de Jesús. Dios es bueno. Amén. Y dice, es un sistema ético donde se emiten juicios valorativos por intuición, es decir, al instante, sin razonar, sin buscar evidencia, sin preguntar, sino que juzga por lo que se ve. ¿Está bien? Un ministro no puede juzgar sin preguntar. Y ninguno podemos estar jugando sin preguntar. Tenemos que investigar primero. Que fulanita me dijo algo. Que usted se ven y se lo cree. Si usted sabe si eso es cierto, sí o no. Dígame usted. Tenemos que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos. Los ministros de Dios, los servidores de Cristo, a quienes Dios ha llamado para llevar una labor, un trabajo, un servicio, tiene que tener mucho cuidado. No se puede llevar de todo lo que le dicen. No, tiene que primero investigar si es cierto o no es cierto, si es verdad o es mentira. Porque a veces le dicen una cosa y por ahí otro dice otra y otro dice otra y le vaya añadiendo a lo que a usted le dijeron. Entonces es un problema. El ministro de Dios, el Señor, tiene que tener pero mucho cuidado. Gloria al Señor. Amén. ¿Cómo vamos? Ahí más o menos, ¿verdad? Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Entonces, dice aquí, gloria a Dios. Dice aquí en el libro aquí dice en Filipenses capítulo 4 verso 8, dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, pero gloria al Señor. O sea que es necesario, y no solamente estas cosas para ministros, también es para la iglesia en general. ¿Sabe usted? Porque no solamente los ministros tienen que nutrirse de la palabra de Dios y aprender las cosas de Dios y estudiar la palabra de Dios y edificarse de las cosas de Dios, también en la iglesia en general, ¿verdad? En todo en general, ministro, para el Señor, los que no son ministros, para el Señor, todos tenemos una responsabilidad y es de estudiar la palabra de Dios y tomar y guardar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Porque a veces creemos que el ministro es que tiene que estar 24/7 ahí. Pero el Señor no, también nosotros tenemos que ponerle nuestra parte, ¿verdad? El pastor, los ministros ponen la de ellos, pero también nosotros tenemos que poner la nuestra, ¿verdad? Pero el Señor, también tenemos que poner la nuestra. Bendito el nombre de Jesús. Y dice, gloria al Señor, el apóstol Pablo nos enseña que aún nuestros pensamientos deben ser sometidos a la voluntad de Dios. Oiga bien, el apóstol Pablo nos enseña que
nuestro pensamiento debe ser sometido a la voluntad de Dios. Pero está diciendo un ministro del Señor, uno que Dios usó grandemente, el apóstol Pablo, el perseguidor de la iglesia en el principio, pero después tuvo un encuentro con Dios y el Señor lo cambió, lo transformó. Bien, hizo una nueva criatura en él. Lo viejo quedó en el pasado, y cuando vino a Cristo, Dios lo hizo una nueva criatura. Pues dice la palabra de Dios que el que está en Cristo Jesús, ¿qué es? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso hizo Dios, y así Dios ha hecho con muchos, con miles y miles, y con nosotros que estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros vivíamos una vida en el mundo, una vida perdida, una vida en desorden, una vida sin Dios, sin esperanza? Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y mira, estamos aquí. Y pide a Dios que cada vez más nos dé la fuerza y la fortaleza para continuar su camino. Porque esto no es el primero, esto no es el que corre, ¿no? Entonces que tenga Dios misericordia. Dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto es el que persevera hasta el fin. Esto no es que yo arranqué, llegué, no. El verdadero atleta, ¿cómo empieza? ¿Empieza así? No. El verdadero atleta empieza así, ahí al paso. Exactamente. El entrenamiento. Cuando va a la competencia, no inicia así como lo loco. Gloria al Señor, no, ahí al paso. Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios quiere que seamos santos. Gloria al Señor. ¿Y Dios quiere que seamos? Porque Él es santo. ¿Y santidad? Hay que ser santo, ¿verdad? Pues yo no soy santo, pero Dios nos ha llamado santidad, y entonces. Y no es que somos perfectos, no tenemos debilidades, pero Dios nos santificó, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, ¿quién es santo aquí? ¿Quién es santo? Dice el Señor, sé santo como yo soy santo, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Quién vive? Al nombre de Cristo. ¿Cómo vamos? Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dice aquí en el libro de Romanos 12, capítulo 2, dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender, aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Eso tiene que ser un buen ministrador, un ministro de Dios. Dejar que Dios trabaje en él. Que sea Dios quien lo dirija, que sea Dios quien lo guíe, que sea Dios que esté guiando sus pasos en todo momento, su caminar, su hablar. Gloria al Señor. Amén. O sea que no podemos supuestamente ser ministros de Dios, aleluya, y nosotros correr por nuestra propia cuenta. No, tenemos que correr la carrera de quién.
de Cristo, ¿verdad? De Cristo. Cuando estamos viviendo una vida a mi manera, como yo quiera, como a mí me plazca, yo siendo ministro, lamentablemente, yo no me estoy dejando usar por Dios. No. Me estoy dejando usar por emociones, por el Señor, o por las cosas, por el Señor que no proceden de Dios. ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces, seguimos. Amén. ¿Quiénes están aquí? Amén. Gloria al Señor. ¿Quiénes están aquí? Amén. Yo también estoy aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor. Dice aquí, dice Proverbios 4:24, dice: no permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. O sea, eso no es solamente para los ministros de Dios, dice para todos. Eso es para todos. Así el ministro tiene que vivir una vida en obediencia a Dios, vivir una vida guiada por Dios, conducida por Dios, dirigida por Dios, también de todos, toda la iglesia de Cristo, ¿verdad? No para un grupo nada más. Dios, como Dios pone como Cristo en la cabeza y el pastor después de Dios, ¿me entiendes? La segunda parte, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es la tercera parte, verdad? Más o menos, ¿verdad? Así. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, gloria al Señor. Es necesario, gloria al Señor, que cada uno ponga su granito de arena, como dice. ¿Entienden? El ministro del Señor, a quien Dios escogió para que guíe su redil, para que guíe su rebaño, o para que cumpla con las normas o estatutos que Dios le puso, ¿verdad? Pero Señor, cada quien tiene su parte, cada quien tiene la responsabilidad de hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo vamos? Más o menos. Gloria a Dios. Dios es bueno. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Dice aquí, gloria al Señor. Dice aquí en el Proverbios 18, capítulo 20 y 21, dice: tu forma de hablar te alimentará lo que digas, te saciará lo que uno habla, determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias, lo que no miden sus palabras. Ya bien, lo hacen. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, ¿verdad? Con lo que decimos, con lo que expresamos. Pero el Señor, por eso es bueno uno pensar antes de hablar, ¿verdad? Para no dañar, para no ofender, ¿verdad? Lamentablemente, yo he ofendido muchas veces, pero el Señor, ¿verdad? Todos hemos ofendido en algún momento, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? A los ministros, ¿verdad? A veces dicen cosas, pero sabemos que somos humanos, ¿verdad? Y que a veces tal vez nos dejamos llevar por la emoción, ¿entiendes? Y decimos cosas ilícitas, pero ¿qué uno debe hacer? Que si uno hizo algo indebido, gloria al Señor, uno reconoce eso, que uno hizo todo mal. ¿Qué debe decir? Señor, perdóname, ayúdame a no volverlo a hacer, ¿verdad? Porque uno solo no puede, ¿verdad, pastor? Porque solo uno no puede. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Dios dejó al Consolador, ¿verdad? Para que nos conduzca a toda verdad, a toda justicia, ¿verdad?
Él nos va a ir nos va a ir abriendo el camino, qué está mal y qué no está mal, qué tenemos que hacer y qué no debemos de hacer, ¿verdad? Pero Él nos da el conocimiento. Gloria al Señor. Amén. Dios, ¿cómo vamos? Gloria al Señor, qué bueno. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Dice aquí, Filipenses, gloria al Señor. Dice aquí, gloria al Señor. En otras palabras, si sabemos que los pensamientos positivos nos ayudan a